empacadas de sólidos, como sería una de absorción. Sería como el equivalente, pero no es exactamente conceptualmente. Una es como un medio en el que se dispersa a las fases, y en el otro caso la absorción es el activo, o sea que está activa la fase sólida. ¿Sí ves la diferencia, la distingues? Bueno, ahorita vamos a continuar, entonces por favor vamos a poner aquí la tercera pregunta. La tercera pregunta dice: calcular o determinar la altura de relleno necesaria para llevar a cabo la separación en metros, considerando se aplican las expresiones para soluciones fluidas en la que la línea de equilibrio sigue la ecuación de una línea recta. Así viene presentada esa pregunta. Entonces, esa pregunta le ponemos la letra Z, esa es la pregunta, la altura del empaque. Entonces, esta es la altura del empaque. Y le ponemos la letra Z, super M, que era lo que te decía hace un momento, Jesús. Y cuando la Z es la altura de empaque mojado o la altura de relleno, activa la transferencia de masa, o sea que existe contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida. Ahora, las ecuaciones de diseño que ustedes deben de hacer una plana, mínimo una plana, a ver si nos subes vamos a decir la plana, o le escribo la plana, vamos, mejor le escribo. Nada más que aquí no me va a caber, pero digamos que explícita para absorción. Explícita para absorción. Yo pondría aquí, del lado izquierdo de la ecuación, esta es la altura, este es el formato de la ecuación de velocidad de transferencia de masa. A lo mejor a esta ecuación le llamo ecuación de velocidad de absorción. Y tiene un formato diferente. Ahora, vamos a llamarle que sería la opción B. Y le pongo la B porque es la buena, ¿no? Porque es la más sencilla, la más directa. Y la opción A es que presente yo esta ecuación para todo. A lo mejor ahorita, dadas las características de todo lo que vivimos, esta sería una mejor opción, que la recordaran toda su vida más fácilmente. O sea que, a ver, su compañera, Gaby Cruz, ¿sí la ves esta ecuación? ¿La distingues? Gaby Cruz, ¿sí me estás oyendo? Sí, no la veo bien. La que está aquí, la que empiezo a escribir, ¿es así? Ok. A ver, voy a escribir la ecuación A primero. Y luego abajito de ella voy a escribir la ecuación B. Vamos a ver. Ok. Esta ecuación, a ver si todos, sin que yo le escriba, escríbanlo ustedes antes, por favor. A ver si me dicen, no la puedo escribir, no sé, etcétera. A ver, contéstenme, por favor. O sea, voy a poner una explícita para absorción. Es una ecuación simplificada, una ecuación aproximada. Que ya dijimos que la aproximada es la buena, porque pues la exacta pues es exactamente la misma. Entonces, esta Z tiene la altura de la unidad de transferencia de masa, y explícita para absorción, aquí tendría G
G1. Aquí se pone G1 entre S, o sea, lo que hemos nosotros utilizado como G'. Y es sencilla porque yo voy a tomar del balance de materia que hice G1, o sea, la mezcla de fase gaseosa que se alimenta expresada en moles, Entonces, y en la parte inferior voy a poner un coeficiente global, o sea, la ecuación que yo voy a usar es la que maneja los coeficientes globales, no los individuales. Esta es explícita para absorción. Y luego, esto es lo que se llama la altura de una unidad de transferencia de masa global. Y del lado derecho voy a escribir Ya1 menos Ya2. Esto como que el numerador sea TA, nada más que aquí en lugar de, aquí está G, pues como que no debería ser en fracción mol, ¿verdad? Debería ser G media o GS por Ya1 menos Ya2, la que es explícita, pero en relación mol, y aquí no la queremos la de en relación mol porque no los datos que tenemos del coeficiente individual nos permiten obtener el coeficiente en fracción mol, no en relación mol. Y en esta parte de abajo voy a escribir Ya menos Ya media logarítmica. Esta Ya menos Ya media logarítmica sería Ya1, o sea, el gradiente en la base es como el gradiente de temperaturas en uno extremo y luego el gradiente en el otro extremo entre el logaritmo de 1 entre 2. Ese es el gradiente. Esta es la ecuación que yo aplicaría. Es la más sencilla, la más directa y que se nos facilita porque yo aquí voy a sustituir los valores de los coeficientes en fracción mol. Tiene todas esas características. Ahora, en este caso, este coeficiente lo voy a calcular con mis datos. Esta ecuación es la que yo voy a usar. La otra opción que yo tendría es utilizar TA directamente y aquí pondría yo KA media por S y por Z, gradiente de concentraciones. Todas estas ecuaciones se parecen. Esta es una manera más simplificada de escribir la ecuación de arriba, considerando que la parte de arriba es TA. ¿Sí, Gaby? Ahora sí lo estás viendo. Sí, sí, profe. Y en esa parte de aquí, G1 por Ya1 menos Ya2 lo voy a considerar como si fuera TA y estoy despejando. Mira. Aquí queda el coeficiente, pero esta forma que tiene aquí es como más familiar porque se parece a la de U delta T, UA delta T, nada más que aquí el coeficiente no es superficial, sino es volumétrico. O sea, es KA, es volumétrico. Entonces, por eso es que aquí está, este es el volumen, no nada más el área. Si fuera solito, nada más sería el área, con el ánimo de explicar esta ecuación que sería equivalente a esta. Entonces aquí si tú aplicas esta ecuación, aquí despejas la altura. Y tú tratas de calcular TA, o ya lo tienes de tu balance de materia, porque debes de haberlo resuelto. Entonces lo único que te preocupa es calcular S. Pero ese ya se calculó una vez que calculaste el diámetro, en este caso estás manejando el dato de la fase gaseosa, que es el caudal, que lo conviertes a moles y que lo relacionas con la velocidad superficial y pones la velocidad en volumen para el gasto en volumen para que ya te dé el área. Entonces ese valor lo calculaste en el inciso anterior. Entonces, y ahora vas a despejar el área. El coeficiente es ahora el que te importa calcular. O sea que tanto en esta ecuación como en esta, tú calculas el coeficiente. Entonces, claro, no tenemos tanto tiempo para que ustedes digan, bueno, la manera en que está resuelto en los apuntes es esta que está aquí arriba y no resuelta de esta manera.
pero lo que les quiero decir es que está autorizado que aplicaran esta forma si ustedes la entienden más, que es más directa y más sencilla. Lo único que tendrían de aquí que es despejar la z, y esta ecuación es perfectamente manejable. Eso es lo único que estoy yo procurando decirles, describírselos. Entonces, por el momento, para ser congruentes con el examen que está resuelto ahí, presentado en los apuntes, voy a continuar trabajando con esta ecuación. Entonces, del balance de materia ya tuve G1. Y la S la calculé en el inciso 2. Y la tengo como dato, ¿no? Calculé el diámetro, pero obviamente primero tengo que calcular el área y luego ya calculé el diámetro. Las concentraciones las tengo. Ya1 porque es dato y ya2 porque la calculé que se absorbía el 95%. Y los valores de equilibrio los obtengo con los datos de equilibrio, con la ecuación de equilibrio. Si recuerdan, ¿verdad? O sea, con la ecuación de equilibrio, yo calculo ya1 de equilibrio. O sea, ya1 de equilibrio, ya1 de equilibrio sería la pendiente que es punto, ¿qué? No, es 320 XA, ya de equilibrio. Así está la ecuación de equilibrio. Y yo aquí que requiero ya1 de equilibrio y ya2 de equilibrio. Entonces, para aplicar esta ecuación pondría yo ya1 de equilibrio. Sería, ¿cómo sería? A ver, alguno de ustedes que me diga. A ver, Sam, Ángeles. ¿Está ahí Sam, Ángeles? ¿Sara? No, Sam. ¿O Fernando? ¿Ya se retiró? Fernando Rangel. Sam Ángeles. ¿Estás ahí? Por favor, ¿cómo le sustituyo, por favor, Fernando? ¿Sí te queda clara la pregunta? Si no te queda clara, pregúntame, por favor. Ahora, en la ecuación de diseño, dice su compañero que no entiende de qué se trata. ¿Cuál es la incógnita? A ver, su compañera Gaby Cruz, que está muy abusado el día de hoy. Entonces, el objetivo de la pregunta 3 es calcular la altura del empaque. ¿O cuál es el objetivo de la pregunta? Sí, es esa, profe, calcular la altura del empaque. Calcular la altura del Activa empaque. la transferencia. Exacto. Entonces, esa ecuación que tenemos ahí es explícita para la Z. Entonces, es la que vamos a aplicar ahorita, que es congruente con los apuntes. Y yo les dejaría de tarea que apliquen TA es igual es proporcional al coeficiente por S por Z y por el gradiente. O sea, que apliquen esa ecuación, que no la tiren a la basura, sino que traten de aplicarla. Entonces, lo que yo quiero calcular, Fernando, es el valor de equilibrio para que calcule el gradiente en la base y en el domo. Y en este caso sería para la base, este es el valor de equilibrio. Yo pongo la de operación de este lado. ¿Sí te queda claro? Esta la voy a sustituir yo aquí para calcular el gradiente. Entonces, yo le tengo que despejar
este valor ya lo tengo como dato XA1, no como dato, sino lo calculé de mi balance de materia primero en relación mol y luego en fracción mol, que prácticamente es pequeñísimo, es 0.3019534. Este es el valor de XA1. Entonces, en este caso se ve claramente que el cloro es poco soluble en el agua. Eso quiere decir que una pequeña concentración en la fase gaseosa, en la fase líquida, perdón, apenas si pinta en la fase, perdón, al revés. Una gran concentración en la fase gaseosa corresponde a en el equilibrio, a una pequeña concentración en la fase líquida, porque al multiplicarse por 320 te va a dar una concentración muy alta en la fase gaseosa. O sea, cuando este valor es muy grande, quiere decir que el gas que se quiere disolver es muy poco soluble. ¿Sí se entiende? Creo que sí, ¿verdad? Ángel. Sí, profe. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir el valor aquí, 320, y voy a calcular ya uno de equilibrio y lo sustituyo aquí en la ecuación. Lo mismo hago para el domo, pero ya 2 de equilibrio, ¿cuánto valdrá, Fernando? ¿Cuánto vale XA2 en este caso? A ver, que alguien le diga, por favor, a su compañero, Sandra García, que le diga a su compañero, ¿cuánto vale la concentración de cloro en la fase líquida que se alimenta? ¿Cuánto vale? Vale cero, profe. Cero, ¿Cuánto? Cero. Cero. Entonces, ya 2 de equilibrio vale 0, porque XA2 vale 0. O sea, ya 2 de equilibrio, cuando sea 2, pues XA2 es 0, la concentración del equilibrio es 0. ¿Sí queda? Sí, profe. Ok. Entonces, yo sustituiría ese valor en la ecuación. Entonces ya conozco ya 1 por mi balance de materia y ya 2 por tu balance de materia. Ya 2 vale 0. Ya 1 lo calculo con XA1, que ya lo resolví con el balance de materia. Y entonces este valor es muy sencillo de calcular, este gradiente, y aquí queda ya1 menos ya2. O sea, ¿ven que es sencillo? Ahora, ya tengo el área porque fue lo que yo calculé en el inciso 2. O sea, el área era con el gasto en volumen, con la fase gaseosa y la velocidad superficial, y por eso el gasto fue en volumen a las condiciones de operación. Y G1 también es un valor que yo puedo calcular muy sencillo, porque lo usual es que calcule GS. Entonces G1 pues sería 1 más Ya1, ¿verdad? Entonces sustituyo ahí los valores. El valor que me resta de calcular, que es el más, vamos a decir, el más complicado, sería el coeficiente global. Aquí es el coeficiente global lo que nos faltaría. Entonces, el coeficiente global, ya todo lo demás, estamos diciendo que ya le pusimos una palomita, pero el coeficiente global no. Entonces, el coeficiente global es algo que tengo que trabajar. Entonces, como en todo lo que hago, yo voy a poner que mi coeficiente global, en este caso, es este y es volumétrico. El coeficiente global, volumétrico, promedio. Entonces, yo tengo aquí datos para trabajar. Entonces, ¿qué datos tengo para trabajar? ¿Qué me están dando como datos? Y me voy hacia mis datos que yo tengo representados en mi diagrama y por eso los uso. ¿Ya los revisaron? Por favor, Fernando, ¿qué datos tengo ahí anotados en mi esquema donde vacié los datos? Tengo 2 valores, uno de qué en coeficientes. Tengo los coeficientes, ¿cuáles son? Fernando.
Fernando, llamando. Exacto, pero K minúscula, coeficiente individual, dice su compañero Saraí. Y Fernando se fue. Entonces, Ángel, ¿qué es? Ángel Cruz. Sí, profe, uno es expresado en unidades de presión, que es en la fase gas, y otro es expresado en una densidad molar. parcial, ¿no? Densidad molar parcial. Exacto, así se llama. Ahora, aquí lo complicado es obtener el coeficiente global. Y porque es promedio, ¿no? Ahí, cuando es promedio, profe, que hay que sacar el promedio de estos dos que nos dieron, ¿o cómo es que funciona? Lo usual es que los datos sean promedio también, entonces ya no te causan ningún problema. Y pero cuando no sean hay casos promedio, así, profe, podría haberlos, pero que no sea promedio porque los caudales sean diferentes en la base y en el domo de manera notable. Y tendrías que calcularlo en la base y en el domo y luego hacer un promedio. No es usual que eso ocurra, pero puede ocurrir, porque normalmente los coeficientes pueden ser calculados en función de los caudales que se mueven y pueden ser muy diferentes en algún momento, y eso hay que considerarlo. Ahora, el coeficiente global siempre se va, la resistencia total es la suma de las resistencias de las fases. Entonces tú calculas un coeficiente global a partir de los individuales. Entonces, digamos que si todo fuera perfecto, que no hay cosas perfectas, aquí lo que yo haría sería 1 en calle A igual a 1 en calle A, o sea, sumaría los coeficientes individuales y haría participar a la pendiente de la línea de equilibrio. Pero no, o sea, pues, si todo fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿verdad? Lo que tengo como dato es KGA y tengo KLA como dato. Entonces, el criterio para manejar los coeficientes individuales es no perturbarlos, o sea, así como yo procuro hacer, es que yo los tomo como vienen, ¿verdad? No los quiero cambiar, o sea, no quiero cambiar las unidades de concentración de los datos que me dan. O sea, yo quiero transformarlo a un global. O sea, mi sueño dorado es que los convierta a un coeficiente global. Desde luego hay otras opciones, pero vamos a ver las dos. Ahorita sería este coeficiente global, lo voy a usar como viene y calcularía, por ejemplo, un global así. Este es lo recomendado. Este trabajo es lo recomendado. Ahora, cada vez que hacemos una recomendación y un camino, pues todos los caminos pues tienen piedras, ¿no? Entonces aquí sería que el coeficiente global es igual a los individuales más KLA. Entonces aquí tendría yo que meter una pendiente que sería MGL. Entonces, en ese caso, yo voy a usar la KGA de tal manera que sea el valor directo que me dieron y la KLA en las unidades en que están, y si unas me las dan en libras y las otras en kilos, bueno, voy a transformarle esas unidades para que sean homogéneas, pero lo haría yo de esa manera. Primero calculo el coeficiente global con la pendiente, pero si no tengo la pendiente en esa, entonces lo que voy a hacer, esto va a ser lo más complicado, ¿no? Entonces digo MGL. No sé si ahí vean el cálculo que estoy haciendo. Porque el objetivo es el cálculo nada más del coeficiente global, ese es el problema. Entonces yo tengo que meter la pendiente en presión parcial. La pendiente en presión parcial sería MGL. O sea, porque aquí lo que yo voy a hacer es calcular la altura. Entonces ya nada más me falta el coeficiente global. Entonces ese va a ser
mi éxito o mi perdición, ¿no? Ahí va a ser lo que yo viva. Entonces, Profe, vamos pero a, tengo una duda. sí, ¿Por qué la pendiente en presión parcial? porque son las unidades que tiene el coeficiente de la fase gaseosa en presión parcial, por si no, no fuera KGA. En cuanto a la nomenclatura, o la nomenclatura que se le puso fue errónea. La nomenclatura es como lo interpreté, o sea, KGA o KGA o KL o K en relación o en peso o lo que sea, porque cada valor de coeficiente tiene unidades de concentración y es lo que significa la nomenclatura. La letra G dice que está expresada en presión parcial. Okay. Y la L tiene en densidad parcial molar. Entonces, Sí. por eso es que el equilibrio yo lo interpreto presión parcial contra densidad parcial molar. Y la presión parcial es la presión total por la fracción mol. Y la densidad, así como aquí fue presión parcial, es presión total por fracción mol. La CAL es la C molar por la XA, o sea, la propiedad parcial es la total por la fracción, o sea, la Fracción molar. concentración. Sí. Eso se llaman propiedades parciales. Por eso es la parcial es la total por su concentración. Y se extiende de esta manera. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes M y X, eso quiere decir que tus ordenadas son YA entre XA, quiere decir que tu diagrama es fracción mol contra fracción mol. Pero cuando es MGL, está en presión parcial contra densidad parcial molar. Entonces, recordando que es la presión total por la fracción mol y CL por la fracción mol, entonces quiere decir que si multiplicas la presión total entre la densidad molar y multiplicas la pendiente que tienes original, que es 320, te va a dar la pendiente MGL con las unidades que tiene la presión total que vas a sustituir la densidad parcial molar. ¿Podría O sea, mover la tienes cámara varias... tantito, profe? Es que no alcanzo a ver bien la expresión A de ver, la pendiente. Ahí está, ahí está. ahí está. Ok. La pendiente tiene presión parcial entre densidad parcial molar. Y sería, la presión parcial es la total por la fracción mol. Arriba y abajo la total por la fracción. Y ya te queda P sobre CL. Y ya entre XA es el valor que tienes de la MX, que vale 320. Entonces, nomás lo multiplicas por la presión total de operación. Y la presión de operación es de 1.2 atmósferas. Y la densidad parcial molar la calculas, la CL se calcula la densidad de la mezcla entre el peso molecular de la mezcla. Y si queremos ser muy precisos, la calcularíamos la densidad parcial molar en el domo y en la base de la columna. Pero en este caso, que existe agua arriba y abajo la concentración es prácticamente 18, porque está muy diluida, o sea, como el cloro se disuelve muy poco, entonces las concentraciones en ambos puntos, el peso molecular sigue siendo en 1 y 2 prácticamente 18, porque es muy pequeña la concentración en la base. Entonces sería la densidad, que en este caso la densidad, como dato, se da la gravedad específica, no directamente 0.98, dados en kilogramos por metro cúbico 980, entonces tú la sustituyes y por eso te queda la CL que tendrías que sustituir sería 980 entre 18. 980 kilogramos por metro cúbico en estas unidades entre 18. ¿Sí te quedó Más claro? o menos, profe, pero sí, ¿sabe dónde como que me confunde un poco? Es en el uso de la pendiente que nos dan. En por qué la pendiente es igual a... Pero bueno, ahorita ya lo estoy analizando y pues sí tiene sentido, ¿no? Porque la ¿Este es pendiente PA? aquí que nos daban, ajá,
entre CAL. Y la pendiente en fracción mol tiene fracción mol. Y la pendiente puede valer en este caso, pues sería, bueno, aquí se ve inclusive claramente, sería P por YA entre CL por XA, ¿verdad? Y ya entre XA es el dato que es 320 y la presión total 1.2 entre la densidad molar que va de más o menos 18. O sea, y desde luego tiene unidades la pendiente, que serían atmósferas entre fracción mol. No, Sí, profe. En atmósferas entre kilomol por metro cúbico o las unidades que tú manejes. Pero tiene que ser todo congruente, o sea, hay que tener cuidado en este caso, y esta sería la conversión que se procura, y con ello te da justamente que el coeficiente global vale 14.55 y la altura de la torre te da de alrededor de 7.3 metros de altura, o sea, es una altura considerable, ¿no? Y esta es la manera en que tú calculas. Aquí está, CL1 vale 54 kilomol por metro cúbico, CL2, o sea, en la base y en el domo, el promedio es 54.43 y justa. Aquí se utiliza una manera de resolverlo en el que, digamos, aquí lo que nosotros estamos haciendo es calcular el coeficiente global, KGA, en este caso, y luego ya lo convierto a KGA. Esa es la manera. Si hubiéramos tenido más tiempo, pues hubiéramos trabajado mucho más los coeficientes, ¿no? Pero en este caso, pues la idea es que voy a borrar aquí arriba. Ese es el coco, digamos, de la mayoría de los que trabajamos este tema. Ese es el coco. O sea que yo voy a poner KYA por YA menos Y estrella. Yo prefiero este trabajo, digamos, como recomendación. Y aquí, este es tu dato. Y con el dato calculas tu velocidad de transferencia de masa en la base y en el domo de la columna. Y aquí de este lado puedes poner la pregunta que quieras. En este caso yo tendría KG, ¿no? KGA. KGA. Entonces aquí sería PA menos PA estrella. Ok. Entonces, en 1 y en 1. Entonces, esta es mi pregunta. Entonces, aquí, no importa en qué unidades las tuviera, por ejemplo. O sea, lo que yo te estoy presentando aquí es el método de calcularlo, no importa las unidades que tenga, para que sea un método general. O sea, no importa, tú tienes este valor, lo único que haces es despejar el que tú quieres. No, esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. Sí. Es la pregunta y este es el dato, o cómo estuvo. Sí, la pregunta era, vamos a calcular el coeficiente global en fracción mol. Y lo hacemos a partir de conocer gas. Exacto. Entonces, sí. Acá, ok. Y esta pregunta puede ser cualquiera, y el dato puede ser cualquiera. Digamos, la manera formal de hacerlo así, como con sustento, vamos, o sea, tú de aquí despejas la que quieres y pones el dato que quieres. Es la pregunta, este es el dato. Entonces, nada más lo que haces es despejar el valor y ya lo sustituyes. Esa es la idea. Pero hay que practicarla, obviamente. Hay que ver cada problema. Aquí no está trabajado así. Aquí está aplicada una fórmula de conversión de KGA. PKG es KGA. Y yo lo que les recomiendo es hacer eso que estamos haciendo. Que la situación está
del poco tiempo que nos dieron para concluir el semestre, o sea que creo que estuvo mal planteado, nos debieron dar más tiempo para poder trabajar porque está como que es como meter el conocimiento en forma de chistorra, ¿no? ¿Sí conoce la chistorra? Sí. Sí, está bien buena con una rachera. Pues sí, pero es delgadita y ahí entra todo, ¿no? Como si fuera un chorizo, ¿no? Pum, se mete todo y molido y empaquetado y ahí entra todo. Y chistorra, pues es que es muy chiquito y de todas maneras ahí va todo. Es la... Profe, ahí tengo una duda. Sí. Ahí lo estamos calculando en la base de la columna. Y se pide el promedio, ¿no? ¿Cómo ahí tendríamos que calcularlo ahora en el domo y en la base para sacar el promedio? Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero del otro lado, sí cambia, ¿verdad? Porque es otra presión parcial en la base. Sí, las concentraciones difieren y ahora, si los valores son semejantes, pues no importa, pero este sería el procedimiento. Yo tendría que calcular la calcular base en el domo. A la base en el domo y saco un el promedio al último. Esa es la técnica, la manera de que debe de hacerse para que no se cometan errores. Okay. Sí, esa sería la manera correcta. Y desde luego, ¿alguna otra pregunta ahorita? Aquí hay una manera simplificada de hacer lo que lo que se hace es considerar que PA es presión total por fracción mol y se encuentra, pero eso habría que deducirlo en un examen. Tú factorizas P por ya 1 menos ya 1 de equilibrio. Entonces aquí cancelas esta y esta y te queda una igualdad de que KA es PKGA. Eso deben ser mayúsculas ambas, ¿verdad? Pero la deduces, no que de repente venga sacada de la manga, sino se debe de deducir para que tenga validez en el examen que se lleva a cabo. Entonces aquí este valor, que la presión es de 1.2, el valor va a diferir por 1.2 y el coeficiente individual se calcula de esta manera, pero aquí habría que calcularlo en la pendiente habría que obtenerla en presión parcial contra densidad parcial molar. Y la manera en que viene aquí es que la transformación se lleva a cabo para el individual, se hace la conversión en uno y en otro caso y ya se llevan los coeficientes. Pero eso es muy traicionero porque lo que yo les presento es lo general, la manera de hacerlo correctamente para no tener ningún problema. Esa es la idea. Cada problema, cada caso que se presenta, los ETS pues son muy traicioneros, han sido a lo largo de muchos años, ¿no? Y ahora pues el tiempo que se está teniendo para concluir pues va a ser más complicado todo esto para ustedes. También para uno, ¿verdad? Porque no sabe uno ni qué hacer finalmente. Pero bueno, profe, ese es otro asunto. Sí. Ahí ya me quedó una duda ahora, porque si hago la factorización que usted me dice, ya me va a quedar ahí un valor, pero ya no supe, pues me va a dar el mismo valor si lo hago en la base o en el domo, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas la presión va a ser es la promedio. Por eso sí. ya sería el promedio. Sí. Okay, Sí, claro entonces, que sí. Porque es la presión del sistema. Sí, porque es como un caso así pasó, pero podría ser que pudiera llegar a ser diferente porque el dato que te están proporcionando, por ejemplo, puede estar en exacto, puede ser que encontraste su valor en un artículo o en
en un lugar donde hicieron un experimento, te están proporcionando un coeficiente en unas unidades que al caso vienen. Desde luego todo finalmente, ya cuando lo manejas prácticamente, pues a veces hay que tomar ciertos riesgos y hay que probar, ¿verdad? No hay otra. Pero lo que tú pruebas debe estar sustentado en alguna decisión de tipo teórico, ¿no? No nada más hacia la buena de Dios. Y en este caso, pues sí, lo que tú observas es exactamente eso. Cuando la conversión es con estas unidades, en donde todo es simple, pues sí, pero por ejemplo, cambiar de relación mol a presión parcial, pues ya no es exactamente igual. O tener un dato en relación peso o cosas por el estilo, porque quienes hacen la experimentación, ellos deciden en qué unidades se reportan, ¿no? Sí. Y lo que tratamos de hacer aquí en las escuelas, lo que es la teoría, es procurar resolverlo lo más científicamente posible. Ya lo demás pues es la práctica. Sí, profe. Ok. Bueno, otro ejercicio que hay sobre este tema, pasamos al siguiente ejercicio, por favor. Está en la página 250. Es otro ejercicio. Ahora es de agotamiento precisamente para tener varias alternativas. Todos se resuelven relativamente sencillos porque están una solución premeditadamente arreglada de esa manera, ¿no? A ver, entonces vamos a empezar, por favor, ahora con alguna de sus compañeras, a ver si nos hace caso. Sandra García, por favor, a ver. Sí, profe. El de la A ver, página 250. 250. Voy a anotar los datos en el pizarrón, ¿ok? Voy a seguir la técnica, una técnica que voy a querer, pues, usar siempre cuando quiero resolver un problema no solamente de este tipo, sino de cualquier otra naturaleza, ¿no? Es una técnica, una manera de hacerlo en orden y no saltarme pasos porque, pues, luego me cuesta caro, ¿no? Ok, entonces voy aquí primero pongo mi esquema como una medida de orden. Entonces aquí, en este caso son torres empacadas, ¿verdad? Ya de entrada son torres empacadas y aquí he dicho que por convención, y convención que sí, así es, entra y sale la fase líquida de este lado y la fase gaseosa de este otro, y cuando vemos enfriamiento lo hacemos al revés. Entonces de este lado entra la fase gaseosa y sale, y de este entra y sale la fase líquida. Entonces, a ver, por favor, lo lees, si eres tan amable. Sí, profe. Viene, por favor, empieza a leer. Una columna empacada. ¿Sí, Sandra? Adelante. ¿Tienes los apuntes ahí a la mano o no lo tienes? Creo que no encuentra la hoja o qué. Sandra, llamando. Ay. Sandra García o Clara, ¿quién me estaba haciendo favor? ¿Quién fue? Sí, era nuestra compañera Sandra, profe. Si quiere continuar bien. A ver, viene. Dice, una columna empacada procesa una mezcla de aceite. Una columna empacada procesa una mezcla de aceite y gasolina. Es la
la entrada de la fase líquida, ¿no? ¿Ok? O sea, Mezcla quiere de aceite y decir que gasolina. las gasolinas pudieron estar en una fase gaseosa y fueron capturadas Una con un mezcla de aceite aceite. mineral. Exacto. Sí. Ese es un proceso de separación indirecto porque primero lo quita de la fase gaseosa y luego se quiere quitar de la fase líquida con en este caso utilizando como agente separante vapor de agua sobrecalentado. O sea, esa es una opción de separación, ¿verdad? Lo que les dije yo que hemos probado, en lugar de una opción de separación de este tipo, directamente hacerla utilizando, por ejemplo, en este caso la gasolina fría, que sería, si ya se quitó y va en una mezcla gaseosa, pues directamente con el líquido frío de las gasolinas, o sea, con gasolina fría, ahí se condensa, digamos que una condensación por contacto directo sería otra opción. Pero bueno, aquí lo importante es que justamente si se emplea esta manera de hacerlo, se utiliza un aceite en el que se captura la gasolina que va en una fase gaseosa. En este caso, le pondríamos las corrientes que están circulando. Entonces, la fase gaseosa es gasolina. No, la fase líquida, la entrada de la fase líquida es la mezcla de aceite con la gasolina. Aceite Más más gasolina. gasolina. Ese es. Dice, para separar el 93% de la gasolina presente. Es lo que queremos, ¿no? A la salida. Exacto. Yo quiero separar el 93% de qué? De la gasolina presente en la A mezcla ver, gaseosa. En la mezcla líquida, perdón. Gaby Mezcla de Huescas. aceites. Gaby Huescas, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver, el 93% de la gasolina que se alimenta, ¿qué le pongo aquí? Punto 93 de qué? ¿Qué variable? ¿De G1? No, G2. No, Mm, de... de la gasolina. Con palabras dímelo. ¿Qué quiero quitar, es el de las dos. aceite o la gasolina? ¿Es del aceite o de la gasolina o de ambas? Mm, del que se quiere separar de la gasolina. Exacto. Entonces la gasolina, ¿cuál es el gasto que se alimenta en el domo? Sería 93% de quién? De LA2. Exacto. Exacto. Entonces, por esto, en consecuencia, LA1.07 de LA2 y esto se transforma en XA1.07 de XA2. Y ya, en Tengo este una caso, ya pregunta. voy a... ¿Mandé? Tengo una pequeña duda. ¿Qué pasó? ¿Qué no, A ver. qué no se supone que uno tiene que ser en el domo y dos el techo de la columna? Sí, o sea, uno aquí y dos acá. Yo no sé qué Entonces, con lo hice. que acaba de decir la compañera está mal, ¿no? Sería LA1. No, está bien. No, sí está bien. Sí, porque es Está bien. Lo alimentación. que ella dijo está Sí bien. está Lo bien que yo, porque la o sea, entrada es en el domo. sí. Ah, sí, 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 sí. Ok, sí. Pero lo que yo había puesto mal es el subíndice aquí arriba y abajo. El nivel aquí sí era 1 en lugar de 2 y acá en D2 era 1, pero esto sí es correcto. Y ya es lo que trabajamos en el balance de materia. ¿Qué más? Dice, utilizando vapor de agua sobrecalentado para la separación, la entrada de la fase gas. Entonces, aquí tendría yo que poner en consecuencia que el vapor no lleva nada de gasolina y entra aquí vapor de agua, ¿no? Vapor de agua. Puro. Sobrecalentado puro. Sobrecalentado. Entonces ese es el vapor de agua lo que se alimenta. Y acá, pues ya vendrá la concentración.
Ok, ¿qué más? Dice, el vapor empleado es 60% mayor a la cantidad mínima necesaria. ¿Se refiere a la fase gaseosa o a la fase líquida? A ver, Jesús, vamos a mandarle un torito. ¿Cómo pongo ese dato? A ver, ¿lo repites, por favor, Ángel? Sí, dice, el vapor empleado es 60% mayor de la cantidad mínima necesaria. El vapor empleado, o sea, ese lo tendría que poner GS 1.6 de GS mínima. Quiere decir que la ecuación para el balance de masa sería TA. El protagonista es en agotamiento, porque es agotamiento, ¿no? El Sí, es agotamiento, la fase líquida, ¿no? LS Xa2 menos Xa1 igual a GS 2 menos 1 igual a GS mínima, Ya2 máxima menos Ya1, ¿no? Eso es. Sí. Entonces, ok, seguimos. Todavía no terminamos. ¿Qué sigue, por favor? Por el domo, y se alimenta por la base de la columna. Dice, claro. por el domo se alimenta la mezcla líquida, la cual tiene 7% peso de gasolina. 7% peso es 10 al cuadrado de quizá 2 testada, sería 7, y XA2 en consecuencia sería testada, ¿verdad? 0.07. Ese dato ya se sabe, lo saben manejar. Nada más hay que refrescarlo y seguir practicando. ¿Qué más? Dice, la columna tiene 10 metros de altura de empaque. Entonces, ese ya tenemos el dato y lo anotamos o dentro de la columna aquí, ¿verdad? En este caso recomendamos que sea un dato común, entonces por eso o lo pongo dentro de la columna, pero que yo sepa dónde lo pongo. ¿Cuántos metros? 10. 10 metros. Ok. Dice, trabaja al 60% de su inundamiento. O inundación. 60% de la inundación. Ok. Dice, el que referido a la fase líquida es de 17.080 kilogramos sobre hora metro cuadrado. Híjole, ese dato para interpretarlo está en chino, ¿verdad? A ver, María Fernanda, ¿cómo interpretas ese dato? ¿Qué tipo de dato? ¿No? ¿Qué tipo de dato es? O sea, ¿es un caudal? No. ¿Es una concentración? No. Entonces, en este caso, el otro tipo de dato sería una velocidad. Velocidad, ¿cómo sería, María Fernanda? ¿Cómo se llama eso? Velocidad. ¿Cómo está el dato? Dice que vale, es un flux, dice Narel. O sea, pero digamos, es una manera de decirlo como flux, pero me gustaría que usáramos el término velocidad másica, porque la velocidad te da la posibilidad de calcular el área. O sea, en este caso, el dato de la velocidad te permite calcular el área. ¿Por qué te permite calcular el área? Porque el área sería el gasto, o sea, el caudal entre la velocidad, justamente. Entonces, la velocidad por el área te da el caudal. Entonces, si te dan la velocidad másica, quiere decir que aquí tienes que poner el caudal en masa. Y en este caso sería L testada entre L testada prima.
porque es másica, pero el valor es de inundación. Y entonces esto lo tienes que multiplicar por lo que sería el valor de inundación, el factor de inundación al que vas a operar, y eso sería el valor de operación. Este valor sería la velocidad másica de operación. Porque recordemos o entendamos que la torre se puede llegar a inundar. ¿Se acuerdan que cuando dijimos ahí pusimos una copia de los apuntes, que es una copia del libro de Treibel? Pusimos un dato de que para estudiar las torres empacadas se graficaba la caída de presión por unidad de longitud, que era delta de P entre Z, contra la velocidad de la fase gaseosa, y tenía como parámetro el caudal, no, la velocidad másica de la fase líquida. Y se veía que cómo se iba incrementando la caída de presión por unidad de longitud de la altura del empaque cuando se incrementaba el gasto, o sea que entraba más fase gaseosa. Se detenía el líquido y empezaba a rellenar la columna. Y llega el momento en que el relleno de líquido causa que la columna se inunde, y la inundación hace que ya el empaque no sirva para nada, porque ya en lugar de que la fase gaseosa se disperse y transfiera la masa, pues ahora lo que pasa es que fuera como una torre de líquido, una torre de burbujeo, o sea, la fase gaseosa pasa en forma de burbujas, ya no hay un contacto directo entre las fases. Entonces la inundación es indeseable. Entonces un criterio para diseñar o calcular el área es la inundación, alejarse de la inundación. Eso lo hizo un autor como Leva, y ya hace muchos años, pero yo creí que estaba obsoleto eso, y de repente apareció en una edición de los años ya del 2000, de este milenio, apareció su propuesta, que ya tenía, yo creo que ha de ser como Matusalén, ¿verdad? Porque apareció en ese Perry, y ese criterio de inundación, yo como que no comulgo con él, pero pues es una opción, ¿verdad? Y finalmente cuando una empresa decide qué hacer, pues cómo calcule su diámetro, pues nada más que nos diga y nos ofrezca las razones para que tengamos confianza en que el equipo que nos van a vender pues sean operables y operen correctamente. Pero Entonces, una pregunta. Sí. Adelante. ¿Qué pasa cuando se te inunda la columna? ¿Hay manera, o sea, podría seguir funcionando tu columna si llega a pasar ese fenómeno? ¿O qué pasaría? Ya no sirve como torre empacada. Pasaría que... O sea, ya la perderías por completo. Bueno, digamos que en alguna ocasión premeditadamente hicimos ese experimento ahí en el laboratorio, y lo que pasó... Que no funciona. Bueno, lo que pasó es que estaba echando, haz de cuenta que estaba lloviendo, era una lluvia, porque Sí. arrastraba el líquido, la fase gaseosa arrastra el líquido, ya no se entremezcla, digamos, no lo dispersa, sino ya lo llega a arrastrar y se hace como una lluvia. Eso es inconveniente, ¿verdad? Porque si tú estás utilizando un líquido, lo empieza a arrastrar la fase gaseosa, y fuera una sustancia como un cancerígeno o un veneno, pues inmediatamente el gas que arrastra, el gas que sale, pues ya no sale limpio de ese componente. El ácido cianhídrico así se separa, se absorbe en una torre, y si ese gas no es limpiado y empieza a arrastrar el líquido, pues buena la vas a hacer. O sea que no es correcto que una columna opere de esa manera. Tiene que, por eso, en este caso Eckert dice que la caída de presión entre 200 a 400 garantiza que tu torre opere, digamos, correctamente. Entonces, el criterio de Leva es con la inundación, y dice que operes al 60% de la inundación. Ese es un criterio, pero un criterio que
es muy etéreo porque no hay un valor preciso de cuándo se inunda. No dice cuando ya es tanto, ya se inundó, no. O sea, el rango, el espacio, el intervalo en el que ocurre el arrastre es variable, no es preciso, vamos. Y en cambio la medición de la caída de presión por unidad de longitud que propone Eckert dice 200 pascales, que es alrededor de media pulgada de agua por un metro por cada pie de altura de empaque. O sea, el valor es preciso y que funciona y opera, y en cambio la inundación es un valor no es preciso, vamos. Entonces la torre, cuando se da ese valor de inundación, pues tiene que alejar bastante de él para que no haya problemas. Entonces ese factor puede ser del 60% por default. 60% si nos dan el de inundación, 60% de lo que es el dato. Porque la inundación representa que ya se inundó la columna, vamos, ya no sirve. Es inoperable esa columna. Lo que va a suceder es que arrastre el líquido la fase gaseosa. Sí quedó claro, ¿no? Sí, profe. Entonces, Entonces el área, en este caso, el dato es de la velocidad mágica de la fase líquida. Dice, trabaja al 60%, pues aquí dice que el 60%. Tiene 10 metros de altura de empaque, entonces Z igual a 10, y el de la fase líquida es 17.080. Entonces ese lo pondríamos aquí como 17.080. También es L' testada, 17.080 kilos por segundo, no, kilos por hora, o como por hora, metro cuadrado. Por hora, hora. Metro, hora, ok. Entonces le puse hora, 17.080. Entonces cuando yo quiero calcular el área, el caudal lo debo expresar en masa y la velocidad es velocidad mágica. Entonces yo aquí tendría mi balance de materia y pondría L. Ahora, es agotamiento, entonces el mayor caudal va a ser en la base o en el domo. ¿Cómo sale la fase líquida? ¿Entra pobre? ¿O no? Entra rica y sale pobre. Sí, la mayor concentración es en el domo. Entonces, el mayor caudal está en el domo, entonces sería L2 entre L'. Esa sería la manera en que se calcularía el área de la columna. ¿Sí les queda claro? Sí, ¿verdad? Ahí depende entonces de la operación, profe. Si aquí en este caso que fue agotamiento se hizo en el domo, si hubiera sido absorción, hubiera sido en la base. Sí, y el promedio no es correcto. No es calcular el valor en el domo y luego en la base y luego sacar el promedio, porque es como si dijeras, tengo un Volkswagen y un camión Ferrari, de redilas, ¿no? No, Ferrari. No, es más o menos, ¿no? Pero uno muy chiquito y uno muy grandote, ¿no? Una camioneta de esas Suburban, una cosa grandotota, ¿no? O un camión, vamos. Entonces dices, no, pues aquí yo para meter los dos, pues voy a calcular uno más otro, dividido entre dos, pues no. O sea, lo que vas a hacer en este caso es sumar los dos y ya tienes tu entrada de tantos metros para meter tus carros. Ok. No agarras que pones desde mayor, o sea, no. Y el promedio, pues tampoco. Porque entonces no cabría la mitad de un carro, ¿no? Sí, se supone porque sería más o menos como el gasto máximo, algo así, ¿no? O mayor, más bien. Exacto, el gasto mayor. Ese es el que ocuparíamos para calcular el área. Ok. Porque nos están dando el dato que se inunda, entonces puede ser muy sensible a la inundación y por eso consideramos el mayor gasto. Si es sensible, si hubiéramos tomado el otro extremo, pues a lo mejor sí se inunda, ¿verdad? Pero bueno, cuando lo aplicamos nosotros seguimos las medidas de seguridad, ¿no? Entonces lo que hacemos es considerar el máximo gasto dentro de la columna para cumplir con
la restricción o con lo que se nos pide que hagamos, que consideremos, es que no rebase la velocidad máxima de tanto. Pues para que no la rebase, pues o que sea igual, ¿no? Máximo, dice máximo. Cuando nos dicen otra palabrita, por ejemplo, de al menos, bueno, pues entonces ya haremos otra cosa, que es lo que se acostumbra a manejar en torres de enfriamiento o de humidificación. Ahí el dato se da de manera diferente y hay que interpretarlo. De al menos. Entonces, ese se usa para decir que la transferencia de masa, la velocidad de al menos de tanto. Entonces, pues, ese valor hay que cumplirlo y se cumple poniendo el área más pequeña o la más grande, y es el dato que tenemos para calcular el diámetro de la columna. Bueno, entonces, ¿qué más nos falta? Si la gasolina se... adelante. Si la gasolina separada es de 1450 kilogramos sobre hora. O sea, ¿sería qué variable? Es el gasto... María Fernanda, a ver, deja que María Fernanda, a ver, que no se nos vaya a dormir. María Fernanda, ahí estás. No responde. María Fernanda. Sí, profe. ¿Qué sí? Sí está ahí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿No puedes decirnos el valor? 1450, ¿qué variable es? ¿O cuál? Si la gasolina separada, ¿qué valor es, María Fernanda? T atestada. T atestada, subíndice A mayúscula, no A minúscula. T atestada. T atestada, que sería T atestada 1450. Entonces, T atestada, esta también no va ni arriba ni abajo, entonces, pues aquí la pondré a 1450 kilos por hora. Ese sería el valor que yo metería aquí en mi ecuación, ¿no? Dividido voy a procurar respetar esta ecuación en moles. Entonces divido 1450 entre el peso molecular del componente de la gasolina y ya ahí la llevo. Todos los valores los voy a manejar en moles para que después al convertirlos no tenga problemas. Ok, ¿qué más? Dice, el equilibrio del sistema lo representa la ecuación relación en fase gas igual a 2.5 relación en fase líquida. Y le pongo el equilibrio y le pongo la I, ¿verdad? Para que me recuerde y me refresque que la ecuación sirve para calcular el valor del equilibrio si doy el de operación y el de interfase no se quita porque ahí no es el de la fase, sino tiene que ser el de la interfase. La estrella se interpreta que yo doy el de operación de una de las fases y obtengo el del equilibrio. Así es, para el equilibrio. Y la de la interfase, tengo que dar la interfase como dato, a diferencia de cuando el dato es de obtener la Y estrella, yo tengo que poner el de operación, o sea, XA. Eso es una regla. Ok, y luego, ¿qué más falta? Nada más, ¿verdad? El peso molecular de la gasolina moleculares, nada más, Dani, ya. 100 y el del aceite, ¿cuánto? 300 el 300. del aceite. 1450 es TA. Entonces, ¿cómo diseño mi solución? Entonces, primero voy a mi balance de materia, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta. La primera pregunta es calcular el coeficiente global volumétrico para la fase líquida en relación mol. ¿Eso cómo lo escribo? KXA. Es mi pregunta. Y vale 6 puntos. La segunda, el diámetro de la columna. En metros, ahí no dice, pero lo ponemos en metros. Y la última,
La cantidad mínima de vapor, ese es GS y GS mínima, ¿no? No dice 100 Profe, kilos y o... por ejemplo, Ah, ahí que no te dicen en dónde lo calculas, nos por, vamos a por donde default, haya, por default como es lo hicimos con el otro dato. promedio. Promedio, ok. Promedio, sí, por default. Y además en la ecuación, cuando nosotros aplicamos el balance de materia, pues nos va a dar eso, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ahí metes 1450 y lo divides entre 100, ¿no? Que es el peso molecular de A. Sí, la gasolina es 100. Entonces, tú metes 170.8 de gasolina. No, 1450. No, 17.080 es la velocidad máxima. Entonces, tienes que 1450 entre 100 es A. De LS no tengo nada. Y luego me preguntan el coeficiente global, el diámetro y el caudal. No me dicen qué unidades, entonces yo tendría que hacerlo. Entonces, a ver, los dejo 5 minutos a ustedes ahí con su cerebro, peleándose con su cerebro, para que diseñen ahí en un papelito, que pongan la ecuación del balance de materia y que pongan cómo lo resolverían. La primera pregunta es el coeficiente. ¿Cómo lo calcularían? Sin que me lo digan ahorita aquí en voz alta, métanse ahí a un papel, que traten de escribirlo, piensen cómo lo resolverían y escriban las ecuaciones que requieran. O sea, tenemos una ecuación del balance de materia, otra ecuación es el equilibrio entre fases y la otra es la ecuación de velocidad de absorción. En este caso de agotamiento, que sería, la podemos poner de la manera más sencilla. TA es igual, en este caso fase líquida, pondríamos KXA. La podríamos poner en relación mol para que nos dé la pregunta, porque si queremos ponerla en fracción mol y luego queremos convertirla de fracción mol a relación mol, pues estamos pues dándole vueltas al asunto. Entonces pondríamos la interpretación del coeficiente de la ecuación directamente en las unidades que la queremos obtener el valor. Entonces sería Profe, TA ¿podría igual a... repetir la ecuación Tengo una idea, profesor. de TA, que era el coeficiente de YA? Voy a ponerla, no quiero borrar lo que ya puse, porque, Ok. o sí lo borro, ¿verdad? Pero esto es lo que Abajo sí ustedes cabe, deben ¿no? de... Sí la alcanzan a ver. Abajo A de ver, la G, de SL de operación, por ahí. ok. Aquí TA. Tendría que ser explícita para el coeficiente que queremos manejar, ¿eh? Para que... Ok. Porque recuerden que hay 2 o 3 de las 4 ecuaciones que pusimos de resumen conceptual. Una en fracción y una en relación. Entonces aquí pondríamos KXA de entrada. Así. ¿Qué seguiría a continuación? A ver. ¿Quién? Narel Beltrán, a ver, ¿qué seguiría inmediatamente? Mande, profe. Después del coeficiente. Del coeficiente, es que bueno, no entiendo la pregunta. Quiero completar la ecuación. Voy a ponerla simplificada, porque la que no es simplificada sería Z, ¿no? Z sería la altura de una unidad de transferencia de masa, y en este caso la pondría explícita para absorción, sería LS entre S, KXA. Así. Por XA
2 menos x a 1. Ah, No la por tengo. X a 2 menos X a 1 entre la media logarítmica. Exacto. O sea que esta sería una de las formas, pero mira, aquí estaría exactamente lo que queremos, TA, SZ KXA por gradiente del logaritmo. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí te quedaría TA, KXA por S por Z por delta de XA menos XA estrella media logarítmica. O sea, la ecuación es igual, es idéntica, vamos. Que era la que yo les estaba. Entonces ahí para calcular el coeficiente pues nada más lo despejas, ¿no? Debes de tener la altura como dato, son 10 metros y el área no la tienes. Pero 17.080 podemos hacer la relación entre... la de inundación, este dato es el de inundación. Ajá, Entonces, la inundación, multiplicarlo por por punto 6. la velocidad mágica. Ajá, por punto 6 sería la L de operación. O sea, por el factor de inundación sería L de operación. L' de operación. O sea que en lugar de 17.080 te inunda la columna. Entonces es como, la inundación es como cuando te dicen, si te tomas 5 cervezas o 5 caballitos de tequila, te emborrachas. O sea, ese sería como la inundación, 60%, 3. Y ese ya estás nomás más allá que para acá, pero de todas maneras. Entonces, 17.080 se inunda la columna, el 60% es el valor de operación. Así de simple. Ese valor sería LS. La concentración alentada habría que convertirla de fracción peso a relación mol, y X a 1 ya la sabemos que sería 0.07, entonces despejaríamos KXA. Z lo tenemos como dato, pero el área no. Entonces hay que calcular el área, resolver el balance de materia, y luego calcular las concentraciones. Falta ya 2 también. ¿Cómo la ven? Ya van a ser las 2:30. Me duele la cabeza, profe. Me hizo bolas. A ver, ¿en qué parte te hiciste bolas? En la parte, bueno, sé que para calcular lo que es el coeficiente, yo a lo que yo entendí se tiene que despejar de la fórmula de la altura, puesto que la altura ya es un dato conocido. La altura, o sea, tienes que poner tus ecuaciones y en este caso ver cómo vas a obtener cada uno de los valores. Digamos que lo primero es el balance de materia, ¿no? Cuando no puedes resolver el balance de materia, es que te dieron el dato de la altura, pero también te dieron el del área y te dieron la velocidad. Entonces, te dan todo y entonces ahora tienes que despejar pues el coeficiente o qué sé yo, pero tienes que analizar los valores. Entonces aquí empezarías por las concentraciones con el balance de materia, ¿no? Entonces, ¿tienes X a 2? Sí. Nada más hay que convertirlo a relación mol porque tu ecuación básica es la primera, no la que está hasta arriba. Tienes X a 1 también porque te dice cuánto se transfiere, o sea, el 93% de lo que se alimenta. Entonces ya tienes X a 2 y X a 1. Ya 1 vale 0. Ya 2 es lo que sí vas a despedir, depende del caudal que metas, pero el caudal te lo ponen en función del mínimo. Entonces, si sustituyes allá arriba el valor, aquí tienes, mira, 1.6 de GS mínima. Entonces, con esta igualdad, de la superigualdad, ya te queda ya 1,0 y te quedaría ya 2 igual a ya 2 máxima
entre 1.6. ¿Sí? Ok. Entonces ya tendrías YA2, pero ¿eso para qué te sirve YA2? Te serviría para calcular XA2 de equilibrio. Que necesitas, en este caso, la idea es que es un problema de agotamiento. Y no vas a, sí puedes aplicar la ecuación de velocidad de absorción, pero en este caso mejor la de agotamiento. Y la de agotamiento le vas a poner que sea en relación mol. Porque si pones otras unidades, lo que vas a tener que hacer después es convertir ese coeficiente en las unidades que la obtienes, la tienes que convertir a relación mol, que bueno, también se puede hacer. Lo ideal es que si tuvieran mucho tiempo, pero pues en este caso no hay tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que ya nada más nos queda una semana y el examen hay que presentarlo el martes. Imagínate, casi yo ya estoy enloqueciendo. Entonces, Imagínese nosotros, profe. pues Yo sí, lo fíjate, mismo pensé. Profe, ahí pues tengo eso una no está duda en mal. el problema. A ver, ¿En base a viene. qué, en base a qué se tomó que la Y2 máxima es igual a Y2 de equilibrio? Es por las unidades de que te da tu línea de tu ecuación de equilibrio, porque está en relación. O siempre que estén en relación va a ser igual a la máxima. Es que Es yo que si tú, pero no estoy segura. no, cuando ¿No? yo tengo mi ecuación de equilibrio, es YA en relación mol, es esta que está aquí. Sí, Esta la interpretas que es la I. O sea, tienes que dar X a I para obtener Y a I o Y a I para obtener X a I. Pero la del equilibrio quiere decir que tú puedes sustituir Y2 de equilibrio, XA2 de equilibrio, no, XA2 y obtienes Y2 de equilibrio. Y en este caso, como es línea recta en relación mol, Y2 máxima es Y2 de equilibrio. Tendrías que, en este caso, esa es la conclusión, ¿no? Y2 máxima, porque es una línea recta en relación mol, porque justamente en relación mol la línea de operación es recta. Entonces, si es recta la línea de operación, la línea de equilibrio es recta, pues van a coincidir en XA2 y Y2 máxima es Y2 de equilibrio, que se obtiene con XA2. Por eso Y2 máxima es Y2 de equilibrio. Y con ella ya puedes calcular Y2 porque te dicen que es al 60% de exceso el caudal de la fase del vapor. ¿Sí quedó? sí, profe, más o menos. Ahí necesito analizarlo porque no. A ver, tus datos de equilibrio están dados en el problema. Sí, Y son esa ecuación, justamente, que está en el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo. Dice que la gasolina separada es de 1450, el equilibrio del sistema lo representa la ecuación en relación mol. Y igual a 2.5 XA. X. Nosotros la interpretamos con que es A y la ponemos y la interpretamos que si tú pones XA2 te da Y2 de equilibrio. O sea, esta línea de equilibrio, pues ya sabes que sale así, y si tú le das, en este caso es desorción o desagotamiento, aquí tendrías una línea de operación por aquí, ¿no? Y entonces aquí estaría XA2. Entonces, como es línea recta, con XA2 tienes Y2 de equilibrio en el equilibrio, que es la ecuación esta. ok, y aplica lo mismo en absorción. Sí, porque es recta. Ah, No ok, más que ya estaría entendí, arriba. profe. Sí,
Estaría, Ok, profe. como es recta, estaría arriba o abajo, según. Ok, Ok. profe, gracias. Ok. Y en este caso, el ejercicio está resuelto, ¿no? Pero lo importante es que lo vayan trabajando, ¿no? Lo vayan trabajando, eso es lo que... Ahora, aquí hay todavía otros ejercicios que tienen por objeto, pues, trabajar primero que el que sigue es un ejercicio resuelto también, y ahí dan dos velocidades. Entonces, no es para confundir, ¿verdad? Sino para que utilicen en ambas. Y dice, por ejemplo, la velocidad máxima del gas es el caso que está resuelto en la página 253. La velocidad máxima del gas no deberá exceder 2.000 kilos por hora metro cuadrado, y la del líquido 10.900. Entonces se aplica un valor y el otro, y con ambos puede resultar que el área fuera diferente, y cuando se dice que no exceda en ambos casos, entonces elige aquel que logre que se cumplan ambas restricciones. O sea que puede ir holgado, pero no rebasar ese valor. Entonces se calcula un área con una de las restricciones, un área con la otra, y se saca y se elige en este caso la mayor para que no exceda. Y la otra, pues, obviamente no va a exceder, va a quedar. Cada caso es, pues, un problema, ¿no? Luego viene otro ejercicio que pues también vale la pena que lo vean. Es de una torre que existe, la factibilidad de usarla, y es un caso como para que pues lo revisen. Desde luego, sé que no tiene nada más esta materia, pero pues de ustedes depende, ¿no? Vamos a dejar de tarea un problema para que pues me digan qué tan complicado les parece y qué tan fácil lo pueden resolver. Entonces voy a ¿cuál les pongo? Vamos a poner 267 y 268 de tarea, para que la próxima reunión que tengamos, que será Dios mediante el martes, podríamos reunirnos el lunes a clase. Ya no existe el laboratorio, ¿verdad, Jesús? Quedamos en que ya habíamos concluido. Jesús, ya se nos quedó dormido, creo. Bueno, no, recoge, no, pon orden. Ok. Entonces, Una pregunta, compañero. ¿Quién subió ahí las calificaciones? bueno, ¿Usted sabe, profe? lo que tú eres recursador. Sí, profe. Entonces, ¿de qué grupo? ¿Del Del 2 o 82. del 5? Del 82. Del 82. La maestra Gabriela es la responsable. Ah, ok, Entonces, gracias, profe. pero debiste de haber pasado en su momento. Desde luego, si tienes manera de localizarla, ella sí subió las calificaciones, yo hablé con ella. Lo que respecta al equipo que yo atendí del laboratorio, yo le di los resultados, y así debió ocurrir con cada uno. Pero los que están recursando y no estuvieron
asistiendo porque ya lo habían acreditado, debieron de haber pasado con ella para mostrarles con la constancia o decirle que revisara su caso y que lo tomara en cuenta. Sí, sí, Porque como yo la aparece, contacté por correo y le envié todos mis datos, pero no sabía que ya había subido calificaciones. no, pues ya tu compañero confirma Ok, que sí. gracias. Ah, no, no sabía. Sí. Ah, ok, gracias, Jesús. Bueno, ok, entonces, pues nos veríamos entonces el lunes a las 4 de la tarde y pues procuren considerar, avísenle a sus compañeros que pues tendríamos sesión de 4 a 6 y si pueden de 6 a 8, ¿verdad? Para que pues trabajemos intensamente en que, pues para empezar en concluir lo de absorción, pero más bien sería como empezar, desde luego yo dejaría de 4 a 6 pues sus preguntas y estos problemas que acabo de dejar, que ya los hayan trabajado y que me digan qué dudas han tenido, qué dudas han tenido. Profesor, Sí, en la absorción adelante. había dicho que la pendiente tiene que ser mayor a 0.8 para que la concentración máxima sea igual a la concentración de equilibrio. Pero, por ejemplo, en el problema de la página 253 nos dan una ecuación en fracción, pero la pendiente vale 0.8 y le están considerando igual la máxima, la de equilibrio. ¿También aplica para que sea igual a 0.8 o tiene que ser mayor a Sí, 0.8? no, tiene que ser mayor. Bueno, Mayor, entonces aquí no aplicaría, ¿o sí? Porque es justamente no, sí, 0.8. sí. ¿Sí Punto 8 aplica? es como si fuera una recta. Punto Ok, 8 aplica como si fuera recta en relación pendiente. mol. O sea, Ok. porque ya ves que es Pero, mayor o menor, pero cuando es igual, la vamos a considerar que en relación mol fuera el valor, o sea que lo pudieras calcular directamente. pero aquí la ecuación está en fracción mol. Por eso, pero vale punto 8, Sí. porque dice mayor a punto 8, cóncava hacia arriba. Menor a punto 8, cóncava hacia abajo. Ah, ok. Sí, sí, ya entendí. Punto 8, pues recta, Recta, es sí. recta, es recta. Entonces, y recta la asumimos que también cuando la construyas, pues va a ser muy cercana a recta, definitivamente. Sí. O sea, Ok. no hay falla, no hay falla. Sí, profe, gracias. Entonces, el lunes, desde luego, hasta que aguante el cuerpo, ¿verdad? Pero procúrenle compartir a sus compañeros que trabajaremos el lunes, entonces, de 4 a 8. Y vamos a tomar un pequeño, sí. Profe, ¿y si algunos tenemos clase de 6 en adelante? Pues ya no, voy a procurar entonces que sea de 4 a 6, Ajá. que sea de 4 a 6, pero entonces ya vería nada más entonces ya enfriamiento de 4 a En mi 6. caso, profesor, yo Y en el llegaría. caso de lo que sería de absorción y agotamiento, entonces ese la dejaríamos para que me consultaran ya directamente si tienen alguna duda. Está la tarea que les dejé, sí.
En mi caso, profesor, yo no puedo a las 4 porque me agarra en curva. Como voy entre otra clase, a las 4, los lunes, Por eso, a mí me mata. vamos a hacer esto. Si no, a ver, ¿qué les parece? De 4 a 6 vemos enfriamiento y de 6 a 8 lo que reste de agotamiento y absorción. Y esa quedaría grabada. Y si quieren ustedes dejar alguna pregunta con alguno de sus compañeros que sí puede asistir de 6 a 8, entonces ahí lo veríamos. Pero de 4 a 6 veríamos enfriamiento. Es que en mi caso, yo de 4 a 6 no puedo, estoy en otra clase. Yo de 4 a 6 de los lunes no puedo. ¿Tampoco? ¿Ni de 6 a 8? De 6 a 8 sí puedo, pero de 4 a 6 no. ¿Cuántos más no podrían? Pues ya dijo el compañero que va a grabar ambas clases, entonces ya lo podrías checar ahí. Pero ok, preferentemente vamos a dar entonces de 4 a 6